Es evidente que la banda de los Mugiwara terminarán siendo la banda más poderosa de la historia de One Piece. Y ahora habrá mucha gente que pensará, pero Gear, ¿en qué te basas para decir tal afirmación sin coherencia ni sentido? Bueno, en verdad no hay mucha gente que no le vea lógica de que al final los Sombrero de Paja sean la tripulación más chetada, pero sí que es cierto de que siempre hay dos o tres que no están de acuerdo porque les gusta ser interesantes llevando la contraria. Pero hey, si eres uno de esos, entonces no te preocupes, mi pequeño friki maloliente, yo te explico varios puntos del por qué va a suceder. La primera y más obvia es la promesa que tiene Luffy con Shanks, que le dijo que aparte de ser el rey de los piratas, su tripulación iba a superar a la suya, o sea la de la banda del pelirrojo, y como sabéis esa banda de Devil tiene poco. La segunda es el hecho de que la tripulación de Barba Negra es muy poderosa, tan es así que incluso hay gente, y aquí me incluyo yo también, que no sabemos cómo lo harán los Mugis para derrotarles. Honestamente estoy bastante expectante para verlo. Y por último, la tercera es sobre la declaración de Roger, porque incluso él dijo que los siguientes que lleguen a Laugh Tale van a superarles, y al igual que la banda de Shanks, estamos todos de acuerdo de que la banda de Roger era poderosa, ¿verdad? Por lo tanto, queda claro de que los Mugiwara serán muy poderosos al terminar la obra, y de eso justamente trata el vídeo, de teorizar y analizar qué tipo de poderes van a tener cara al final de la historia. Así que antes de empezar, me he dado cuenta de que hace mucho tiempo que no mando unos saluditos a la gente que me apoya con likes, suscripciones y comentarios, así que he recopilado muchos comentarios para mandaros un saludo a absolutamente todos los de aquí. En serio, muchísimas gracias por tanto apoyo, se agradece y me motiva a continuar trayéndoos contenido. Ahora sí, dicho todo esto, empezamos con el poder de los Mugiwara al final de One Piece. Roronoa Zoro. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de un power-up para Zoro son sus espadas. Un ejemplo de esto sería Wano, donde obtuvo una mejora considerablemente en sus capacidades ofensivas gracias a la Emma, la espada demoníaca de Oden que le dieron a cambio de la Sui Sui de Ryuma, y actualmente la empuña junto a la Wadoichimonji de Kuina y la Sandai Kitetsu que la regalaron en Lockdown. Sin embargo, su capacidad ofensiva puede mejorar si cambia alguna de ellas por alguna mejor. Obviamente no lo hará con Emma ya que la consiguió recientemente, mucho menos con la de Kuina porque es el recuerdo de su amiga, y por ende su más grande tesoro. Pero la Sandai Kitetsu sí que es bastante descartable porque tampoco es que Zoro tenga mucha conexión emocional con esta katana, por lo que en el caso de que obtenga una mejora en su espada, la primera que debería dejar de lado sería esa, y una buena candidata a sustituir ese puesto es la Shodai Kitetsu, que vendría siendo la mejor versión de esta serie de espadas ya que es la que se encuentra en la primera tier de calidad, es decir, una Saijou Wazamono, al igual que la Yoru de Mihawk. A día de hoy se dice que esa espada es empuñada por uno de los miembros del Gorosei, por lo que si Zoro le derrota de cara al final de la obra, es muy probable que se quede con ella, haciendo así que tenga el power-up definitivo en cuanto a espadas respecta, o al menos en cuestión de obtención de espadas. Luego tenemos otro tema que se me hace raro que aún no se haya hablado de ello en el manga, y es el tema de las espadas negras o Kokuto en japonés, y esto sería un power-up definitivo para cualquier espadachín, ya que resulta que se considera que un espadachín puede mejorar sus espadas oscureciendo el filo de las mismas de forma permanente debido a su gran maestría usándolas, por lo que en el momento en que logre que una de sus meitos alcance este estado al 100% por su mérito propio, se podría decir que Zoro llegaría a su peak en cuanto a destreza como maestro espadachín. De hecho ya se ha dejado entrever que esto ocurrirá a través del diálogo que le dijo el padre de Oden cuando le entregó a Emma. En él este le dio a entender que esa meito estaba a punto de ser transformada en Kokuto, pero obviamente por mérito de su antiguo portador. Además añadió que de Zoro dependía concluir ese objetivo, es decir, nos está dando a entender que él eventualmente lo logrará. No obstante, como esto no sería mérito entero suyo, ya que Oden también influyó en ese proceso, que Zoro la oscurezca permanentemente sería más bien una prueba para nosotros, los espectadores o lectores, de que finalmente aprendió el proceso por el que esto se logra. A partir de allí lo llevará a cabo con la Wadoichimonji, meito que simboliza su promesa con Kuina, y como esta la ha estado empuñando desde el inicio de su viaje, en este caso sí que será entero mérito de él como espadachín convertirla en Kokuto. Por otro lado, Zoro tiene un atributo bastante misterioso, porque tras el salto temporal volvió sin un ojo, algo que nos dejó a todos sorprendidos y también curiosos, y a mí me hace pensar que es como si Oda quisiera escondernos algo con esto. Además, se hace aún más extraño cuando pensamos que justamente el que entrenó a Zoro es uno de los personajes más misteriosos con el tema ocular, ya que recuerda bastante los ojos de Imu. Recordad que canónicamente Mihawk tiene el ojo rojo y no amarillo como en el anime. Igualmente no voy a teorizar nada sobre esto, lo hice ya bastantes veces a lo largo del canal, pero lo menciono
en este vídeo como un elemento que puede usarse como potenciador de un poder en el futuro. Y ya por último, pero no menos importante, nos queda hablar del power-up que el personaje está más cercano a conseguir, bueno, al menos en la actualidad, y ese no es otro que el dominio total de su haki del conquistador avanzado. Y sí, sé que actualmente estaréis pensando que Zoro ya posee ese poder y por ende no hay nada que mejorar, pero la realidad es que él no puede controlarlo de forma eficiente, o en otras palabras, no está nada acostumbrado a usarlo debido a la poquísima práctica que tiene manejándolo. Esto lo pudimos ver en su enfrentamiento contra King, donde comentó que debía darse prisa en acabar con el Lunaria, debido al gasto insano de energía que le generaba mantener ese haki activado, y como el maestro Rayleigh dijo en su momento, el haki se entrena usándolo en el calor de la batalla. Todo esto da pie a que pensemos que llegará un momento en donde Zoro podrá usar su haki del conquistador de principio a fin en sus peleas, de esta manera no tenga que estarlo activando y desactivándolo para así no quedarse sin energías. De hecho, si comparamos su control del mismo con el de Luffy, por poneros un ejemplo, se nota muchísimo más que Zoro tiene bastante que mejorar, ya que en el caso de su capitán, este sí que no tuvo problemas en mantenerlo activado durante todo su enfrentamiento contra Kaido, que de hecho fue bastante más largo que la pelea entera de Zoro. Es por esto que considero que aún no hemos visto el pick de Zoro utilizando este haki. Nami. En el caso de Nami, ella también podría tener bastantes power-ups, y espero que pronto los obtenga, porque se encuentra en condición bastante complicada dado que a día de hoy se quedó considerablemente atrasada en las escalas de poder, no solo con respecto a sus compañeros de banda, sino también con el resto de personajes en general. Pero como bien dije antes, tiene muchas posibilidades de mejorar y una de ellas es su afinidad con Zeus, puesto que en el arco de Wano esta consiguió un power-up en el momento en que Zeus se fusionó con su Climatact, y vimos que sacó gran provecho de esto cuando se enfrentó a Ulti, ya que le sirvió de apoyo tanto como arma física al modificar su forma para golpear de forma más contundente a su rival, como también al apoyarle cuidándole las espaldas al momento de atacar saliendo del artefacto para evitar que recibiera daño. No obstante, a lo largo de ese enfrentamiento se dejó entrever que Nami aún no estaba completamente familiarizada con todos los usos que le podría dar al Zeus Tact. Sí, me acabo de inventar la palabra, ¿qué pasa? El caso es que creo que de momento no es capaz de sacarle todo el provecho posible a su nueva arma, así que como primer power-up sería justo ese, pensar e idear mejor estrategia con esta nueva arma. De hecho, tenemos que recordar que en un principio el Climatact fue la vara retráctil con la que Nami golpeaba a sus enemigos en el East Blue, y previo al arco de Arabasta, Usopp se la modificó creando el Climatact para poder estar a la altura de los rivales que iban aumentando su poder. Pero ahora esta arma podría llevarse a otro nivel, ya que tras la introducción de Vegapunk en el arco de Egghead, es muy probable que muchas de las tecnologías que este personaje ha desarrollado se terminen aplicando en algunas armas de los Mugiwara para mejorarlas, y no por parte directo de Vegapunk, sino por el propio Usopp. Al ver ideas tan locas puede inspirarse en ellas. Es más, un pequeño guiño de que podría mejorarse el Climatact lo podemos encontrar al inicio del arco de la Isla del Futuro. A medida que íbamos viendo el lugar tras la llegada de los Mugiwara, ahí se nos hizo mucho énfasis por parte de los satélites de Vegapunk en la modificación climática de la isla. Con esto podemos dar por hecho de que Vegapunk desarrolló tecnología enfocada en el clima, y es justo este poder que se podría aplicar en el arma de Nami para potenciar sus ataques. Dejando de lado el arma de Nami, también tenemos el caso de que ella tiene una capacidad sobrehumana de percibir el clima. Esto es una afinidad de la que el propio Jinbe, que es un timonel experimentado, se sorprendió. No obstante, de momento no se nos ha explicado por qué razón tiene esa sensibilidad tan desarrollada. Mucha gente ha teorizado la posibilidad de que sea parte de una tribu extraña que actualmente sea desconocida, básicamente de una raza particular que explique esta habilidad o que simplemente sea una humana especial. Todo esto debido porque Nami actualmente sigue siendo un misterio, ya que Belamer se la encontró en un reino que estaba en medio de un conflicto cuando era una niña recién nacida, pero a ciencia cierta no sabemos ni quiénes son sus padres biológicos ni tampoco sobre ese reino en el que se encontraban, y en esa guerra en el que participó Belamer, o mejor dicho la Marina, la mayoría de veces esos conflictos en la obra siempre tienen una razón con más o menos relevancia, ya que pocas veces hemos visto guerras en One Piece en la que no se nos amplíe al menos un poquito más el lore de la obra, así que es muy probable que se nos explique esa capacidad tan particular del personaje en algún momento de la historia, que de hecho me recuerda que pasó algo similar con Sanji en su momento, que básicamente era un superhumano pero no teníamos explicación de ello. Igualmente cortamos aquí el tema del poder único de Nami, porque personalmente tengo una teoría muy interesante que desarrollé hace tiempo y en el futuro estará disponible en el canal sobre la supuesta conexión que tiene Nami con cierta raza. Por último, sobre Nami también está el hecho de que actualmente es uno de los Mugiwara que no tiene ningún tipo de control en el recurso del haki, por lo que creo que en este punto podría mejorar bastante si consiguiese aprender a usar el haki de observación, que es el que más se acopla a su estilo de combate, porque no me imagino a Nami desarrollando su haki de armamento a menos que sea para golpear a Luffy cada vez que este la lía, aunque para eso ya tiene su haki del conquistador,
O bueno, eso es lo que Jinbe cree, que por cierto, esto es un gag cómico por parte de Oda. Obviamente Nami no tiene ese poder. Volviendo a la cuestión, considero que Nami es un personaje con un aguante prácticamente nulo, y esto significa que como un personaje medianamente poderoso le enganche un golpe, la manda al suelo directamente. Es por eso que digo que es mejor que aprenda a usar el haki de observación. Con esto al menos podrá prevenir ciertos ataques si lo complementa con su agilidad y el apoyo del Zeus Tact. O ya si nos volvemos locos tirando triples, podríamos decir que aprendiese a usar el haki de observación avanzado, pero como digo, eso ya sería una apuesta bastante improbable por ahora. Usopp. A lo largo del tiempo hemos visto cómo Usopp ha ido desarrollando su arsenal aumentando la cantidad de proyectiles que es capaz de disparar, por ejemplo usar plantas, así como también modificar su propia arma, el Kabuto, y todo esto siempre ha sido luego de que Usopp tome artilugios que se nos van desarrollando en los arcos donde él interviene. Debido a esto actualmente no es descabellado pensar que teniendo la tecnología de Vegapunk cerca, este obtenga un power-up gracias a ello, ya que así como mencioné en el punto de Nami, los inventos del científico podría dar a pie a que las armas de los Mugiwaras mejoren, siendo con este caso con Kabuto, el cual podría obtener la capacidad de disparar las burbujas de Kairoseki con las que suprimen a los usuarios de Akuma no Mi. De hecho, estas mismas las puede usar como escudos tal cual como lo hacen los pacifistas. Con esto Usopp podría ampliar su repertorio defensivo, ya que actualmente es bastante vulnerable en este aspecto, pero volviendo al Kabuto, otra opción bastante interesante que se podría trabajar es con la adición de alguna fruta del diablo. Me explico, en Arabasta Usopp peleó contra un personaje que era un cañón perro, es decir, un objeto inanimado con una Akuma no Mi. Esto podría contar como un foreshadowing de este posible power-up. De ser este el caso, ahora contaría con un compañero de arma, tal cual como sucede con Nami y Zeus, y con todas las mejoras que le suponga dependiendo de la fruta con la que se le combine. Por otro lado, luego tenemos el caso de los hakis del personaje, siendo el único que tiene despierto actualmente el de observación, el cual para mí no es nada despreciable, ya que recordemos que este le permite percibir cosas a kilómetros a distancia, como lo vimos entre Rosa. No obstante, esa fue la única vez que le vimos usarlo, y como ya sabemos, el haki se mejora a medida que se va usando, así que a Usopp le queda mucho por mejorar en este aspecto. De todos modos sabemos que tiene una especie de talento natural con este haki, ya que tan pronto como lo despertó fue capaz de usarlo al nivel que os he comentado. Tal vez su progresión sea bastante alta, hasta el punto de que pudiera llegar a un nivel de control avanzado en un corto periodo de tiempo. Esto de hecho le ayudaría muchísimo el enfrentamiento hipotético que podría llegar a tener contra Van Augur, y su habilidad de teletransportarse le hace ver muchísimo más roto que Usopp, así que por huevos debe de tenerlo avanzado para siquiera hacerle frente. Sobre otros hakis, pues también tenemos el caso del haki de armamento. De momento Usopp no lo tiene, pero a estas alturas de la historia los tiradores en general requieren de algún tipo de potenciador que aumente el daño de sus proyectiles. Esto porque la gran mayoría de los rivales a los que se enfrentan los piratas relevantes tienen la capacidad de evitar ser dañados por simples disparos. De hecho, si tomamos como ejemplo la pelea de Usopp y Nami contra los Tobiropo, ahí no fue capaz de hacerle daño a Page One con ninguno de sus ataques, cosa que no hubiese pasado si manejase el haki de armamento. Incluso esta situación podría haberse planteado desde un principio para resaltar esa carencia que más adelante sería solucionada. Con este recurso Usopp aumentaría muchísimo su poder. Es más, ahora que lo pienso, las Kuyas son peligrosas por justamente manejar un buen nivel de este haki, ya que son hábiles tiradoras capaces de imbuir sus proyectiles con haki. Y ya como último, esto es algo que puede contarse como fumada por mi parte, pero yo lo siento, no se puede dejar de lado la posibilidad de que Usopp tenga el haki del conquistador. Y es que varias veces hemos visto que su ambición ha sido reflejada en la descripción que le dio a su alter ego Sogeking, que básicamente es el rey de los tiradores. Puede que esto sea una especie de presagio de la posible ambición futura que se revele que tenga el personaje. Incluso él mismo afirmó en forma de mentira que usaba haki del conquistador en Onigashima, siendo que realmente era el haki de Big Mom. Entonces, si lo termina teniendo, se justificaría que pudiera tenerlo, que de hecho, curiosamente, los únicos dos personajes que tienen una ambición semejante dentro de la banda, que son Zoro y Sanji, tienen como meta ser el número uno en algo, y por ende también son usuarios del Hausoku Haki, y por consecuencia ser un bravo guerrero del mar para mí es también ser el número uno. Pero bueno, como dije, esta es una posibilidad bastante más fumada de mi parte que todas las anteriores, así que podéis estar o no estar de acuerdo conmigo. Beansmoke Sanji. Antes de empezar con él, quiero dejar claro que si dejamos de lado el hecho de que Sanji no puede pegarle a las mujeres, él sería el luchador más completo dentro de la banda, porque los power-ups que obtuvo en el arco de Wano son bestiales en mi opinión. Además, hay que añadir la capacidad del personaje de luchar eficientemente en cualquier terreno de combate, ya que no es un usuario de frutas. Por eso pienso que uno de los power-ups finales será tener el haki de observación avanzado, y ojo que para mí actualmente está en las puertas de este, ya que él se especializa en este tipo de haki, dicho por el propio Oda.
nada. Además, tampoco hace falta basarnos en las palabras de Oda. Hemos visto ya hazañas como en el arco de Whole Cake, donde Sanji fue capaz de evitar ser asesinado por Katakuri durante su boda gracias a que vio cómo lo iba a hacer Katakuri. Y además, este momento es importante e interesante porque el propio Katakuri también estaba viendo con su haki lo que iba a pasar, pero no fue capaz de ver lo que iba a hacer Sanji. Esto nos da a entender que tiene un control bastante desarrollado de la habilidad al contraponerlo con Katakuri, y otra prueba de esto último es que en la guerra de Onigashima el propio Luffy comenta que en cuestiones de percepción de las situaciones de alrededor, Sanji es superior a él, por el hecho de escuchar gritos o lloros de mujeres a muy lejana distancia. Por eso mismo pienso que sería raro que no tuviese este power-up de ver el futuro, ya que está en las puertas de conseguirlo. Por otro lado, su contraparte Zoro sí que obtuvo una mejora con su haki de armamento al obtener a Emma, y todos sabemos que Oda siempre los quiere mantener más o menos equilibrados, aunque evidentemente siendo Zoro algo superior en la escala. Y ya que he mencionado a Zoro, no sé si lo sabéis, pero existe un debate dentro de la comunidad sobre el hecho de que Zoro conseguirá dominar el Conquistador y Sanji no. Eso hizo que muchos, y yo me incluyo aquí, que esperamos que Sanji también lo tenga. Y yo sé que este personaje funciona muy bien narrativamente hablando sin tener Conquistador, o que nunca lo tenga, pero de momento es que tampoco podemos descartar la posibilidad de que a pesar de ello también despierte este tipo de haki, y que logre dominarlo de forma avanzada, ya que si no sería el único del trío monstruoso que no lo domine. De hecho, yo ya teoricé que Elbaf sea el territorio donde dominen el Conquistador y tenga un nombre especial como lo es el mantra en la Isla del Cielo o Ryou en Wano, y en esta isla puede aprenderlo. Otra posibilidad que puede llegar a tener en mejorar su ofensiva es despertar alguna que otra habilidad proveniente de sus genes. Podemos usar las que poseen sus hermanos como ejemplo, que por un lado uno es capaz de generar electricidad, tal cual como el electro de los Minks, y el otro genera explosiones e incluso es capaz de lanzar ataques a distancia, aspecto en el que Sanji de hecho carece, puesto que de momento no tiene ninguna técnica que le permite golpear de esa manera. Pero el punto con esto es que Sanji podría mejorar su ofensiva a través de sus genes desarrollando más habilidades, pero esto yo personalmente lo veo poco probable, ya que perdería un poco ese elemento que le caracteriza, el cual no deja de ser el fuego y las patadas. Y ya que hablamos de fuego, en Wano Sanji aprendió a usar el Ifrit Jambe, técnica que combina la resistencia del haki de armamento con el que le otorgan sus genes para poder aumentar el calor de las llamas de su pierna, haciendo que su color pase a ser azul. Sin embargo, el apodo del personaje no es Sanji el Pierna Azul, sino Pierna Negra, y algunos ya lo sabéis porque lo dije ya en varios vídeos, pero yo teorizo que el Ifrit Jambe solo es una etapa intermedia más del power-up definitivo de las llamas de su pierna, ya que eventualmente pasarían a ser negras, haciendo así referencia a su apodo y a las llamas más destructivas que podemos ver en otras obras como Naruto con el Amaterasu, que es el fuego negro. Además tiene sentido porque Amaterasu o fuego negro significa al mismo tiempo en japonés Dios del Sol, el apodo que tiene su capitán. Así que en definitiva, con este nuevo nivel Sanji podría alcanzar la ofensiva definitiva, ya que sería capaz de quemar absolutamente a todo lo que golpee. Esto obviamente le haría brillar muchísimo en su capacidad ofensiva, la cual de hecho es el que menos resalta en la actualidad, ya que siendo sincero tanto su resistencia como su movilidad son bastante más potentes en este momento. Franky. Aunque no lo parezca, Franky es un luchador muy poderoso, y ejemplo de ello es que fue capaz de atravesar a un miembro del Gorosei con su Radical Beam y one-shotear a un vicealmirante. Sin embargo, no mucha gente es consciente de ello, debido a que el personaje tiene un nerfeo bastante potente encima de él, y esa es la energía que requiere para funcionar, que como todos sabéis es la cola, o en otras palabras, básicamente la cola es su estamina, y es que a día de hoy tiene un consumo bastante poco eficiente con la cola, cosa que hace que sus capacidades sean bastante limitadas al momento de actuar. Pero como ya os imagináis, ahora que pasaron por el arco de Egghead y conocieron a Vegapunk, es muy probable que Franky también sea uno de los personajes que reciba un aumento de poder gracias a esta tecnología con la que podría suplir esta carencia, es decir, aumentar considerablemente sus capacidades de energía. Esto obviamente contaría como una mejora para su cuerpo, pero por ahora tiene esa limitante, la cual de hecho resaltó bastante en Onigashima al tener que regular estrictamente la cantidad de veces que disparaba su rayo, y pues si termina supliendo esto, contaría como un aumento de poder si lo llega a mejorar. Más cosas que podría mejorar es el Franky Shogun, ya que en su pelea contra Sasaki quedó completamente destruido y luego de ello no le vimos repararlo. Obviamente a estas alturas ya debe de haberlo hecho, pero como durante esa pelea él mismo se dio cuenta de que su robot gigante se quedó atrás el momento de enfrentar a un Tobiropo, probablemente esas mejoras hipotéticas habrían sido ya aplicadas en el momento en que lo reparó. Sin embargo, como ya estamos casi ya en un nuevo arco después de Egghead y el Franky Shogun no deja de ser un aparato tecnológico, este podría ser mejorado con algunos artilugios desarrollados por
por Vegapunk. Uno de ellos es el escudo de burbujas de los pacifistas, con el que podría bloquear de forma más fácil los ataques con su espada. Pero luego tenemos también el caso del Sunny, que también debería de ser incluido en su arsenal, ya que forma parte de sus creaciones. Y sí, sé que suena bastante loco el caso hipotético de que Franky transforme el barco en una especie de arma ancestral, por así decirlo. No obstante, si tomamos en cuenta de que su recompensa actual tiene una foto de su barco y no la de él, esto podría contar como un presagio de algún power-up futuro para el personaje. Pero es que como si esto no fuese poco, tenemos el caso también de que a día de hoy sigue estando presente la posibilidad de que los objetos inanimados consuman una fruta del diablo, y esto, aunque suene contradictorio, también incluye a un barco, puesto que el mismo, por naturalidad de su diseño, no puede hundirse, aunque tengo que reconocer que es bastante fumada de mi parte, pero está bien decirlo ya que el punto del vídeo es hablar sobre todos los posibles power-ups de los Mugiwara. De hecho, imaginaros que sea el Franky Shogun el que se ha combinado con una Akuma no Mi. De hecho, entre Rosa, Franky ya negó tener una fruta del diablo, ya que a él no le gustaba la idea de ser un usuario, pero igualmente imaginaros que sea el Franky Shogun el que se ha combinado con una Akuma no Mi. Idea muy loca de mi parte, pero posible. Y bueno, ¿os acordáis de ese pequeño fantasmita que reparó el Merry? Pues en Water 7 el propio Franky nos explicó que esas criaturas son la representación del alma de los barcos, la cual es capaz de controlar su propio barco como hizo con el Merry al final de Enies Lobby. Estos seres se dejan ver cuando se sienten apreciados por quienes navegan en ellos, y se llaman Clawouterman. Curiosamente, la misma banda que dio pie a que el Sunny llegase a tener uno es quien está a bordo del Sunny actualmente, y me refiero a Franky, solo que ahora incluso tiene un personaje que le involucra directamente en su sueño, el cual es navegar todos los mares junto a él. Entonces, nadie más que Franky debería ser capaz de percibir el Clawouterman del Sunny, y si este lo llegase a conocer, y dando por hecho que desarrollará algún tipo de sistema con el que pueda apoyarle en combate, acoplándose a su cuerpo o al Franky Shogun, y esto, aparte de ser una tremenda fumada de mi parte, también sería un power-up bastante épico si lo plantea Oda. Y por último, sobre Franky, tenemos los casos de los potenciadores de sus ataques físicos, que no podemos dejar de lado porque Franky de por sí es un luchador que su principal habilidad son los puños. Sin embargo, a día de hoy estos puños se quedan bastante atrás en potencia. De hecho, es tan así que durante su pelea en Wano no le vimos usarlo, ya que no le hubiera hecho daño al rival contra el que se enfrentaba debido a su resistencia por ser una Zoan. Así que un posible power-up que podría tener sería aumentar el poder ofensivo de sus golpes físicos a través de algunas de estas ideas que son: 1. El dominio del haki de armamento. Esta es una opción que se lleva barajando desde hace ya bastante tiempo, y ahora que tenemos el modo avanzado también se podría plantear como posibilidad que lo aprenda de forma básica para mejorar en ese sentido. 2. Con el Wapometal, que es a día de hoy el material más duro si dejamos de lado el Kairoseki. Entonces, este es un material que desarrolló Wapol durante su mini historia de las portadas del manga, el cual ya lo está usando en su cuerpo para tanquearse a golpes, pero ¿y por qué no también usarlo de forma ofensiva? No sé, pregunto. Y por último, 3, el Kairoseki, con el que podría llegar a golpear de forma muy eficiente a todos los usuarios de Akuma no Mi si recubre sus puños con este material. Sin embargo, esta opción la veo poco probable, ya que podría tener un efecto negativo al momento de interactuar con sus nakamas que sean usuarios. Imaginaros, por ejemplo, cuando está jugando con Luffy, le sería imposible interactuar con él. Y estos son todos los power-ups que he pensado para Franky, así que vayamos al siguiente personaje. Brook. En su momento Mihawk le comentó a Zoro que sería una deshonra para cualquier espadachín que su espada fuera destruida en combate. Por eso mismo todo espadachín decente en One Piece tiene un haki de armamento bien controlado, y pues Brook, aparte de ser músico, también es un espadachín. Bueno, creo que mejor dicho sería esgrimista, pero en One Piece eso es lo mismo. Y a diferencia de los demás, él aún no ha aprendido a usar el armamento, así que ya tenemos un power-up perfecto para él. Y es que también recuerdo hace un tiempo que mucha gente teorizaba que los samuráis de Wano le enseñarían tras la guerra de Onigashima a manejar este haki, pero tal parece que eso no ocurrió, por lo que aún le queda como tarea pendiente desarrollarlo, o al menos si quiere que le respetemos como espadachín, según palabras de Mihawk. Y sin dejar de lado el tema de las espadas, también existe la pequeña posibilidad de que no solo aprenda a imbuir su espada con haki, sino que también sea capaz de transformarlo en una Kokuto, o en otras palabras, una espada negra, aunque esto es poco probable, porque como mencioné en el punto de Zoro, para que esto ocurra probablemente se requiera una maestría con las espadas que a día de hoy ni siquiera Zoro posee actualmente, y es casi seguro que de cara al final de la historia, Brook no llegue al nivel que Zoro tiene en la actualidad. Por último, también está el caso de que despierte su fruta, y esto es algo mucho más
más probable que el punto anterior, ya que a día de hoy es el usuario que más tiempo lleva siendo usuario de la banda, por lo que no sería raro que logre despertarla de aquí al final de la historia. No obstante, con esto existe un gran problema, y esa es en la que si nos basamos en la principal habilidad de esta Akuma no Mi, la cual es la de revivir a su usuario, sería muy difícil aplicarle un despertar, a no ser que sea como un monstruo de la muerte o algo así, porque es que imagínate que su despertar sea literalmente revivir a todo el mundo que quiera. No creo que pase. Y bueno, estas son todas las ideas que tengo con Brook. Es que tenéis que entender que como ya es un personaje bastante viejo, no hay margen de mejora real para que obtenga demasiado power up, solo haki y despertar, que también os digo, llevando tanto tiempo en la piratería, no tener haki de armamento, para mí, en mi opinión, es muy criminal. Luffy. Ahora toca el turno de nuestro capitán, y es que es evidente que Luffy al final de la obra seguirá teniendo algún que otro power up, más que nada porque es un shonen y también porque a día de hoy es poco probable que solo con su quinta marcha esté en su forma definitiva, puesto que ya le hemos visto tener problemas para poder enfrentarse a los enemigos del arco de Egghead con su quinta marcha. Entonces esto ya nos da a entender que el margen de mejoría sigue estando presente, y un ejemplo de cómo podría obtener un power up es mejorando su gestión del G5. Me explico. En Egghead ya le hemos visto tener problemas con el tiempo en el que este puede mantenerla activa, quedando incluso fuera de combate en un momento puntual, momento que dio a pie a que la trama se complicara muchísimo más. A través de esto Oda quizás nos esté diciendo que a Luffy le queda bastante por mejorar en este aspecto, y al igual que os expliqué con el power up de Franky con su cola, en este caso también se considera uno que el protagonista desarrolle una mayor gestión en el tiempo de uso de su quinta marcha, ya sea porque aumenta la duración del tiempo útil o porque encuentre una forma de activarla y desactivarla rápidamente, tal cual como ya demostró saber hacer con su G4. Además, el G5 puede tener variantes como el G4, ya que podría ser modificada a conveniencia para poder obtener mejores rendimientos en otras características, tal cual como Luffy lo hace con el G4 con las formas de Snakeman y Tankman, que usaba para atacar más rápido y para aguantar más respectivamente. Puede que estas mismas formas las adapte en su G5, recordad que su poder en parte se basa un poco en la imaginación, haciéndose así más veloz o tanque dependiendo de las circunstancias, o incluso puede explorar muchas más otras características como la movilidad o los ataques masivos. Es más, de hecho ya existe una forma de la quinta marcha con la que se puede volver un poquito más grande de lo normal cuando estuvo contra Kaido, incluso también es capaz de craftearse unas gafas del pelo de la nada, por lo que tomando esto último como base, literalmente el límite solo se lo puede marcar él mismo en el momento de desarrollar más formas alternativas con este power up. Y bueno, también está el caso de que este puede transformarse en su forma híbrida o en una bestia hipotéticamente de Nika, ya que recordemos que esta Akuma no Mi de tipo Zoan mitológica es la clase de fruta que le otorga distintos tipos de transformaciones a sus consumidores. Y por último, respecto a la fruta Nika, está el caso hipotético de que Luffy pueda desarrollar una sexta marcha, aunque esto ya lo veo un poco más distante, no niego que pueda darse el caso, de hecho me gustaría, pero tomando en cuenta que actualmente la quinta marcha está bastante inexplorada, creo que nos pilla un poco lejos una sexta marcha tan pronto, pero no se puede negar la posibilidad de que en el futuro exista. Ahora bien, dejando un poco de lado la fruta de Luffy, centrémonos ahora con el haki, y es que a pesar de que de momento uno podría llegar a pensar que el personaje llegó a su peak con este elemento debido a que domina los tres tipos de forma avanzada, la realidad es que aún tiene bastante por mejorar, y como prueba de ello tenemos a Shanks de referencia, que es un personaje que canónicamente ha logrado llevar este elemento a otro nivel. Un ejemplo de ello es su capacidad de usar su conquistador de forma remota contra sus enemigos, atacándoles con rayos desde lejos, tal cual como lo hizo con el almirante Ryokugyu. Ya con esto se nos establece que existen otros usos del haki que Luffy de momento desconoce. Encima hace poco vimos que no pudo dañar a ninguno de los miembros del Gorosei, mientras que Joy Boy sí pudo hacerlo con su haki que lo llevaba Emmet, el robot ancestral, guardado hace más de 900 años. Pero bueno, volviendo con Shanks, tenemos la certeza de que también es llamado el asesino del haki de observación, que para el que no lo sepa, esto se reveló a través de un tomo especial de la película Film Red, y en la misma el propio Oda nos hizo saber que Shanks tiene la capacidad de evitar que sus enemigos prevean sus ataques con haki de observación y haki de observación avanzado, es decir, cerca suyo se anula todo tipo de haki de observación. Vamos, es como si tuviese una especie de barrera de haki que le impide ser objetivo de este poder, cosa que hace que sus ataques sean impredecibles literalmente
literalmente. Igual de momento no le hemos visto usar este recurso dentro del manga, pero Oda nos ha confirmado que sí que existe, y encima también cuando lo haga, seguramente se empezará a popularizar mucho más la teoría de que Luffy también lo desarrolle, ya que esto haría que el personaje aumente exponencialmente sus capacidades ofensivas, puesto que si ya de por sí su poder destructivo es increíble con su quinta marcha, ahora imaginaros que nadie sea capaz de prevenirlo. Esto obviamente lo posicionaría en un nivel superior al que ya está. Y esto es todo con Luffy. Vayamos al siguiente personaje. Chopper. Ahora sí, hablemos del médico de los Mugiwara, que tenemos un caso bastante interesante, puesto que Oda en los últimos arcos ha decidido explorar más la función que desempeña con su profesión dentro de la banda que la del luchador, y esto es un poco desafortunado por su parte, puesto que a escalas generales pasó de ser de los Mugiwaras más poderosos previos al salto temporal a uno de los más débiles. Pero esto se puede solucionar a través de unos cuantos power-ups que coinciden con su narrativa. El primero de ellos es el despertar de su fruta, que de momento no conocemos qué es lo que se requiere a ciencia cierta para que un usuario Zoan pueda obtener este power-up, pero si analizamos el caso de Luffy podríamos intuir que esto se da en el momento en que el personaje llega a un estado crítico de salud, pues en su caso Kaido casi lo desinstala del manga, y algo parecido le podría ocurrir a Chopper con algún enfrentamiento futuro que tenga, donde la situación le lleva a encontrarse en ese limbo que dé a pie a que su fruta despierte. Esto dejaría como resultado que Chopper obtenga un aumento tocho en varias de sus características físicas, tales como su fuerza bruta, su velocidad o incluso su capacidad regenerativa si de daño superficial se trata. Si combinamos esto por ejemplo con su Monster Point, que parece ser su despertar forzado, nos dejaría como resultado un Chopper capaz de realizar y aguantar un daño bruto masivo. Por otro lado también está el caso de que el personaje basa enteramente su estilo de combate en el apartado físico, utilizando sus cuernos y sus patas como armas. Por eso una progresión lógica que podría tener en el futuro es el aprendizaje del haki de armamento, con el cual potenciaría tanto su ofensiva como su defensiva. Es más, Chopper a día de hoy tiene una carencia gigantesca de este poder, ya que no fue capaz de hacerle ningún tipo de daño a Queen en Onigashima, y donde también se vio que se encontraba completamente vulnerable ante los ataques de él. Quizás esta situación sea una pista del siguiente power-up del personaje, el cual, como ya dije antes, tampoco sería tan lejano en cuanto a su obtención, puesto que basta solo con que algunos de sus compañeros le enseñen cómo desarrollar este poder. Y por último, también está el caso de que Chopper desarrolle más transformaciones distintas, ya que vimos que Caesar Clown le ayudó a mejorar las Rumble Balls, las cuales son las que le permiten acceder a este tipo de transformaciones. Y poco más para Chopper, no se me ocurre más power-ups coherentes a los que pueda acceder. Jinbe. El caso de Jinbe es bastante complicado de tratar, ya que con él sucede que en teoría es el Mugiwara que más cercano está a llegar en su pick de poder, o ya llegó de por sí, por lo que no existe mucho margen de mejora con respecto al resto de los miembros de la tripulación. Sin embargo, existen ciertos detalles que podrían dar a pie que percibamos de mejor manera las capacidades totales del personaje. Y es que, a ver, de momento tampoco es que sepamos muy bien hasta qué punto es poderoso, porque la paliza que le metió a Whis-Hu tampoco es que nos sirva de mucho, porque la escala en la que se encontraba Jinbe y Whis-Hu es bastante grande. De hecho, en esa pelea Oda podría habernos mostrado cómo Jinbe usaba armamento avanzado en el último puñetazo que le dio, pero eso de momento no se ha aclarado del todo, ya que solo se vieron los típicos rayos que se desprenden. Y bueno, a partir de ahí no se han visto otras pruebas de que el personaje lo tenga. Igual no sería extraño que lo posea, ya que Jinbe no deja de ser el Gyojin más poderoso visto hasta ahora, y además este ha demostrado tener una capacidad de liderazgo al ser antiguamente un capitán, razones que justificaría que posea este tipo de poder. Por otro lado, también está el caso de que pueda desarrollar un dominio avanzado del haki de observación. Con esto complementaría de mejor manera su estilo de combate, puesto que al tener tan poca movilidad, el de observación avanzado le vendría genial para poder prever los ataques y cubrirse de mejor manera a tiempo. Además, con los dos hakis avanzados aumentaría exponencialmente el daño que realiza con sus golpes al combinarlo con el Karate Gyojin, ya que ambas técnicas, el armamento y el Karate Gyojin, ocasionan daño interno a sus objetivos. Y por último, otro factor que el personaje podría llegar a mejorar de cara al final de la historia es su afinidad con la tripulación, porque de momento no está tan familiarizado con el comportamiento de todos, y esto Oda lo refleja a través de gags cómicos como el de que no supiera que Zoro se perdía cada vez que salía solo. Y si os preguntáis por qué esto debería de ser importante, pues deciros que porque podría darse el caso de que los Mugiwara tengan un enfrentamiento en conjunto contra un enemigo, tal cual como sucedió en su momento con Silverback contra Oars Jr., y para que en aquel entonces pudieran derrotarlo tuvieron que valerse enteramente de estrategia y de muy buena afinidad como equipo, por lo que asumiendo que ahora los conflictos serán más complicados, si un caso parecido se vuelve a dar, necesitarán estar más sincronizados que nunca, así que como digo, le falta aprenderse bien las virtudes y debilidades de su tripulación.
Nico Robin. Antes de hablar de los power-ups de Robin, quiero hablaros de algo que vi hace poco sobre ella, y es que la actriz de voz de Robin en el anime le dijo a Oda que si le podría dar haki, que le ve un poco débil respecto a los demás, y Oda le dijo que ya lo tenía pensado, el problema es que no sabe en qué momento dárselo, así que ya podemos asegurarnos de que tendrá haki. Y os tiro este dato curioso porque hace poco que se reveló. El caso es que Nico Robin es un ejemplo de personaje que tiene bastante potencial de mejoría, y es que veréis, a día de hoy hemos visto cómo ha sabido desenvolverse en los conflictos en los que ha participado solamente usando su fruta del diablo. No obstante, en la batalla que tuvo en Onigashima contra Black Maria se dejó entrever las carencias que actualmente posee el personaje, siendo la primera de ellas que requería sí o sí exponerse para poder atacar a sus enemigos. Esto lo podemos ver en el momento donde la Tobiroppo se aprovechó de ello para cortarle los brazos con los que intentó atraparla, causándole sí daño también a Robin. Y es justo este el punto débil de la Hana Hana no Mi, que el usuario recibe el mismo daño que las extremidades que florece a su alrededor. Pero la solución a este problema es más simple de lo que parece, y eso se llama haki de armamento, que como dije antes está confirmado que lo va a obtener, pero no sabemos cuándo. Pues con este haki Robin podría imbuir las manos con las que ataca a sus enemigos, asegurándose así de proteger esas extremidades que le hacen ser vulnerable en ese momento puntual. Por otro lado, este mismo recurso le ayudaría a potenciar muchísimo los golpes contundentes que el personaje hace, los cuales empezaron a formar parte de su repertorio tras el salto temporal, ya que durante ese periodo de tiempo Robin aprendió a usar el Karate Gyojin con el ejército revolucionario. Sin embargo, las técnicas que desarrolló lo utiliza de forma muy superficial, por lo que en ese aspecto también puede mejorar bastante, y de hecho raro sería que no lo hiciera, ya que actualmente en la banda se encuentra el mejor maestro de este estilo de pelea que pudiera tener, y me estoy refiriendo a Jinbe. Es más, en múltiples oportunidades Oda nos ha desarrollado interacciones bastante curiosas entre Jinbe y Robin, como por ejemplo que Robin se refiera a él como jefe, demostrando así el respeto que le tiene. Que por cierto también os digo que Oda hace esto con el fin de desarrollarnos cierta afinidad entre ambos y que viene muy bien para ciertas sinergias, ya hablé de esto en la parte de Jinbe. Entonces puede que en un momento puntual Jinbe se vuelva su maestro. Con esto Robin mejoraría exponencialmente, ya que recordemos que con este tipo de habilidades se daña a los enemigos internamente. Pero dejando un poco de lado este tema más físico, otra habilidad que podría desarrollar el personaje es su haki de observación. Con esto Robin podría prevenir los ataques de los enemigos. Recordemos que ella es un personaje bastante vulnerable en general, y que a diferencia de Nami no cuenta con una mascota de apoyo que le proteja, por lo que en su caso es muy necesario que aprenda a usarlo. Además, como arqueóloga también le viene bien, ¿no creéis? Por último tenemos el caso del posible despertar de su Akuma no Mi. Muchas personas comentan que ya Robin llegó a ese nivel de control y lo intentan justificar con el modo demonio que usó para derrotar a Black Maria, pero es que a ciencia cierta no se nos ha confirmado que Robin tenga su fruta despertada. De hecho, si nos regimos por los ejemplos de paramecias despertadas, las mismas normalmente transforman su entorno en los materiales que representan las frutas, sin contar Low y Kid. Por lo que el hipotético despertar de la Hana Hana no Mi en este caso sería transformar su entorno entero en extremidades de su cuerpo, y esto de momento no se ha visto, ya que ella solo hace florecer encima de la superficie, mas no transforma la superficie como tal, así que al menos a mi parecer con este elemento Robin sigue teniendo potencial de obtener este power up. Y con esto familia terminamos con el vídeo aquí, espero que lo hayáis disfrutado o al menos se os haya sido entretenido, ya que se me ha hecho bastante largo el vídeo, pero bueno, no creo que os quejéis porque justamente siempre me pedís vídeos largos. Y poco más por mi parte, recuerda suscríbete si no lo estás, dame un likecito por el apoyo y comenta qué te ha parecido el vídeo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!